Muy buenas noches y bienvenido a este programa del tiempo. Este viernes nos vamos a centrar fundamentalmente en ver los pronósticos de lo que nos va a deparar el tiempo en esta primavera que ya meteorológicamente hablando nos quedan muy pocos días para que empiece, y sobre todo vamos a seguir viendo la evolución del Niño, qué puede pasar en el otoño, el otoño de este año 2026. La verdad es que queda todavía días de aceituna y vamos a analizar también a corto plazo qué va a pasar la semana que viene, porque todavía hay cuadrillas que están mirando los pronósticos del tiempo, unos mirando para echar abono y otros deseando que el agua no llegue para que pueda terminar esta campaña que ha sido tan accidentada. Sin más, vamos a comenzar ya con los mapas que le tenemos previstos, los ensembles que nos muestran dos situaciones. Una situación del GFS que se viene arriba, que nos muestra esa inestabilidad que podemos tener para mañana 28 en las sierras de Jaén. Difícilmente en la campiña puede llover, pero sobre todo se va a concentrar en los primeros días de marzo. Es decir, empezamos marzo con inestabilidad, seguidamente seguiremos un tiempo estable en el resto de lo que sería la parte septentrional, la parte central del mes de marzo, y luego veremos esta noche un avance de lo que puede pasar en el tramo final del mes de marzo, todavía a muchos días vistos, siempre probabilidad, que no significa que hablemos de pronósticos 100%, sino de situaciones posibles que hay que tenerlo en cuenta, y por lo tanto podemos, como el GFS sí va a una salida importante en torno a los 10-15 litros, estamos hablando de primavera, estamos hablando de tormentas de evolución por la tarde, y por lo tanto podemos ver cómo la semana que viene, en torno al miércoles, jueves hasta el viernes, podemos tener precipitaciones en grandes puntos del sur peninsular. Esto es el GFS. ¿Y qué nos muestra el europeo? El europeo está más rácano en los datos, como ustedes pueden ver. Sí muestra lo de mañana sábado por la tarde, mañana día de Andalucía, día de todos los andaluces en las sierras de Jaén. Sobre todo puede haber precipitaciones muy débiles y escasas. Ya saben ustedes, cuando decimos eso, ¿qué significa? 4 gotas, y vemos cómo reduce pero mantiene las precipitaciones en el tramo central de la semana que viene, es decir, desde el miércoles a la parte final, miércoles, jueves y viernes. Es decir, arrancaríamos con tiempo estable para cambiar en la masa de evolución que vamos a ver y vamos a analizar esta noche. ¿Y las temperaturas? Pues las temperaturas, ambos modelos muestran una situación un poco anómala, es decir, baja un poco las temperaturas. Este veranillo que estamos teniendo primaveral de arranque de temperatura en torno a los 22-23 grados bajarán a partir de esa masa fría que nos llegará al sur peninsular a partir del miércoles de la semana que viene, para de nuevo a partir del día 9 de marzo recuperar ligeramente las temperaturas tal y como estamos viendo. ¿Qué ve el modelo europeo respecto a las temperaturas? Pues como yo les comentaba, una situación muy parecida, lo vamos a ver ahora mismo en pantalla en cuanto vean. Vean ustedes que parece que lo hemos calcado, es decir, simplemente unas temperaturas que van a bajar ligeramente para ir recuperando a medida que nos metamos en el mes de marzo. Por lo tanto, esta es la situación que tenemos para el mes de marzo, arrancando en este punto de vista, tanto los ensembles del modelo europeo como del americano. Una vez analizados estos datos, como suele ser habitual en nuestro programa de todos los viernes, vamos a la situación de la NAO y de la AO, que nos muestra ni más ni menos una situación que tiende a ser casi de bloqueo en las Azores, y una situación que suele ser de altas presiones en Islandia, con una tendencia a bajas presiones ya a muy largo plazo. Por lo tanto, hemos cambiado la situación que hemos tenido este invierno, un invierno que ya estamos a puntito de despedir, como decía al principio del programa, pero que esos bloqueos van a dar lugar a que va a costar más trabajo que puedan entrar las borrascas. Es decir, nos vamos ya a una situación un poco especial. No va a llover de una forma asidua como ha sido habitualmente en estos meses de enero y febrero, porque las borrascas van a tener un recorrido totalmente diferente a lo normal. En las Azores se van a encontrar altas presiones y van a entrar por otros puntos del Levante, como suele ser el pronóstico para los próximos días. Bien, hemos analizado ambas situaciones, tanto la NAO como la AO. Vamos a verlo gráficamente. Pueden verlo perfectamente como tenemos en azul la situación de bloqueo, que va disminuyendo a medida que nos vamos acercando al final del mes de marzo y comienza el mes de abril, y podemos ver perfectamente cómo, salvo que llueva los primeros días de marzo, lo que sería la barra en color verde fosforito disminuye justamente los primeros días de marzo, va disminuyendo más todavía en la parte de los días centrales del mes de marzo, y solo aumenta justamente en los últimos días del mes de marzo, primeros días de abril. Luego analizaremos de a qué puede ser la causa que tengamos lluvia justamente en ese tramo de final de marzo, primeros de abril, a muy largo plazo, siempre, vuelvo a repetir,
probabilidad de que ocurra un tipo de pronóstico como estamos viendo. Por lo tanto, tiempo anticiclónico en un mes de marzo que no se depara de grandes precipitaciones, salvo las que tengamos la semana que viene, que sobre todo van a ser tormentas, y lo que puede ocurrir justamente si se produce esa ruptura del vórtice polar que algunos ya empiezan a anunciar para finales de marzo, primeros de abril, que son estas rayas de color verde que ustedes ven perfectamente, y sería un poco el pronóstico a más a largo plazo que podemos ver en estas gráficas. Vemos perfectamente cómo cambia la situación de los meses anteriores, donde todo era color verde y ahora todo es color rojo, que significa bloqueo, 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 típico de la primavera y típico del tiempo primaveral, que suele ser la práctica habitual que solemos tener nosotros en años normales, en una situación neutral que es la que está ahora mismo predominando en el hemisferio norte y por tanto en la península ibérica. Bueno, hemos analizado los índices NAO y AO y una vez visto esta tendencia para los próximos días, vamos a entrar en la situación sinóptica para los próximos días, la situación de las presiones. Vemos que el fin de semana vamos a tener todavía una ligera temperatura por encima de los 17 y de los 20 grados debido a esa situación de masa de componente sur, ese polvo africano que está llegando incluso a algunos puntos del sur peninsular. A partir del domingo empieza a cambiar la situación porque una masa fría se va a descolgar justamente de lo que sería lo que nos podría traer inestabilidad, y a partir de la semana que viene, a partir del lunes, vemos como poco a poco el mapa nos va a ir mostrando como esa masa fría, vamos a ir viéndolo ahora en pantalla, vamos a ir viendo como ven ustedes aquí este color verde, es la masa fría que se va descolgando, se sitúa justamente en la costa de Cádiz y de Huelva, pero en principio los primeros días de la semana hasta el miércoles los vientos van a ser de componente este, es decir, no van a dejar. Y esta masa, y aquí podemos ver perfectamente cómo las altas presiones también actúan bloqueando la entrada de lo que sería una borrasca normal, es decir, el chorro polar apunta hacia el continente africano, las masas cálidas bloquean por esta situación y vemos como perfectamente la borrasca se queda como aislada, es como un satélite, un círculo que empieza a dar vueltas de forma circular, pero no penetra justamente en la península ibérica. A partir del miércoles, esa borrasca empieza a circular un poquito más hacia el oeste y sería a partir del jueves-viernes cuando vemos perfectamente que tendría influencia en la parte oriental de Andalucía, o sea, la parte en la cual nosotros nos encontramos. Esta es la situación sinóptica siempre y cuando la masa fría siga bajando y siga intentando penetrar en la península ibérica, porque depende de los modelos, vemos que en algunos son más rácanos, es decir, son más conservadores a la hora de dar precipitaciones y otros en cambio sí dan una tendencia que puede llover un poquito más para la semana que viene, en este sentido. Por lo tanto estaríamos como el primer descolgamiento de la primavera, dejando precipitaciones simplemente torrenciales por la tarde como consecuencia de ese calor que se va acumulando y como esas masas frías tienden a circular y van un poco merodeando la parte sur peninsular y justamente también la vertiente mediterránea. Esto sería un poco la situación sinóptica de presiones para la semana que viene, que nos muestra esa inestabilidad que se va a hacer presente en gran parte de la península ibérica, sobre todo a partir del jueves, viernes de la semana que viene, y el miércoles quedaría un poco como punto de transición de la situación actual a la nueva. Bien, esta es la parte de sinóptica, como siempre solemos ponerle toda la semana. Las temperaturas, podemos ver cómo incluso el miércoles de la semana que viene pueden subir, estamos hablando de pronóstico de EMET, en torno a 20 grados, luego la realidad saben ustedes que estamos llegando incluso a picos de 23 grados y 24 grados, como puede ser el caso de Andújar, donde las temperaturas son mucho más mayores, y podemos ver también la inversión térmica, vemos mínima en torno a los 7, 6, 8 grados, y eso significa que entre el calor del día y el frío en la noche va a seguir haciendo frío. O sea, vamos a tener ese salto térmico importante justamente durante toda la semana que viene. Respecto a las precipitaciones, que suele ser lo que empezamos a ver ahora, pues vamos a verlo ahora la situación para los próximos días. Primero, tiempo estable para el fin de semana. Este anticiclón de las Azores bordea y actúa de bloqueo para la posible llegada de precipitaciones, y a partir del lunes de la semana que viene vemos como este anticiclón de las Azores se desplaza ligeramente, lo vamos a ver ahora en pantalla a continuación, y vamos a ir viendo cómo el descolgamiento de estas masas de color azul, como le vamos pintando, se van acercando a la península ibérica. Antes, previamente, el sábado, como antes les comentamos, puede haber nube de evolución con alguna tormenta aislada en algunos puntos de la provincia de Jaén, y ya vemos cómo este frente, esta masa fría, sería la que llegaría el lunes. Sería chubascos muy débiles que no nos afectaría la parte oriental, y la parte occidental de Andalucía vemos como el chorro polar lo arrastra hacia el norte de África y se quedaría afectando fundamentalmente a las costas de Cádiz, algo de Sevilla, de Córdoba, de Huelva, pero sin tener influencia fundamentalmente en la parte
oriental de Andalucía. ¿Esto qué quiere decir? Que en principio, como son por las tardes, son como las nubes de evolución debido al calor que se va acumulando, llegan las masas frías, choca el aire frío con las masas frías con el calor que se va evaporando y se forman tormentas que serían importantes ya a partir del jueves, viernes de la semana, incluso el viernes de la semana que viene, dejando precipitación en torno a esos 10-15 litros, que la verdad, si llueve, por lo menos que lo haga de una forma importante, y si no llueve, pues por lo menos que nos deje, como yo digo, terminar esa campaña de aceituna, que todavía hay gente que le queda esa semana o esos 10 días para poder finalizar esta campaña, tal como estamos comentando. Por lo tanto, la inestabilidad se centraría, como estamos viendo, jueves, que incluso podría llegar al viernes, empezando el miércoles con esa nube de evolución como estamos viendo. Luego ya las masas frías se irían hacia la vertiente mediterránea, afectando de una forma más importante, como suele ser últimamente habitual, tanto desde Castellón hasta todo lo que sería la comunidad catalana. Nosotros tendríamos también influencia el viernes en esta parte, entrando por el suroeste peninsular y arrastrando hacia nosotros parte de esas nubes que estamos viendo, como podríamos decir, como dos eventos. Un primer evento que llegaría el miércoles afectando el jueves, y un segundo evento que llegaría el viernes y ya afectando prácticamente una gran parte de la península ibérica, incluso a la provincia de Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha. Eso es lo que podemos ver de los pronósticos debido a esa nube de evolución que arranca en esta primavera del 2026, dejando precipitaciones no importantes, pero sí muy generalizadas en gran parte, como ustedes están viendo, de toda la península ibérica, desde el norte hasta el sur peninsular. Bien, este es el pronóstico de precipitaciones para la semana que viene. No es malo, no son abundantes. Ahora mismo lo importante no es la cantidad, sino que se vayan repitiendo de una forma continuada. Evidentemente el modelo europeo para la semana que viene, del 2 al 9, nos marca colores verdes, que significa probabilidad de precipitaciones en torno a una probabilidad por encima del 60%, incluso el 90% si nos vamos a esta zona oriental a la cual nosotros nos encontramos. O sea, hay que anunciar que es muy probable que llueva la semana que viene. Y si nos vamos a la siguiente semana de marzo, ya nos metemos en ese meridiano de marzo, vemos cómo la situación cambia. Es decir, las altas presiones de nuevo empezarían a estar en una gran parte de lo que es la provincia de Jaén, sobre todo el sur peninsular. ¿Esto qué significa? Pues que arrancamos marzo con lluvia. Las dos siguientes semanas tendríamos tiempo totalmente estable, incluso anticiclónico, con temperatura. ¿Podríamos decir por encima de lo normal? No, porque la primavera puede registrarse perfectamente los 18-23 grados. Y sobre todo tendremos la última semana de marzo, primera de abril, donde de nuevo se crea la gran incógnita. Y esta noche es un poco donde vamos a empezar a ver las primeras probabilidades de qué puede pasar en la última semana de marzo. Hablo de probabilidades, nunca de pronósticos ya confirmados. Bien, esto respecto a las precipitaciones y las temperaturas. Pues vemos como ligera aumento de temperatura para la semana que viene. Ese color rojizo nos muestra 1 grado o 2 grados por encima de lo normal, y la siguiente semana de marzo, pues más o menos de lo mismo. Podemos ver perfectamente cómo las temperaturas se siguen manteniendo por encima de lo normal en ese 1 o 3 grados que suele ser, desgraciadamente, la constante que estamos teniendo estos últimos años debido a ese calentamiento constante de los océanos, que se traslada luego al territorio, al terreno más cercano, en este caso, como suele ser la península ibérica. Incluso podemos decir que por debajo de lo que va a pasar en esta parte de Europa, donde tenemos temperaturas por encima de 4 o 5 grados de la temperatura normal, justamente para la siguiente semana de marzo. No vemos la última de marzo, no es por nada, sino porque el modelo europeo en sí ya sería ciencia ficción, y ahí lo que tenemos que hacer un poco es una extrapolación de diferentes escenarios de lo que nosotros creemos que puede pasar en este mes de marzo, que a nosotros lo que nos interesa es, meteorológicamente hablando, todo lo que es un mes y el pronóstico justamente a largo plazo, como esta noche les decía al principio del programa, que empezamos a analizar ya para este otoño 2026. ¿Que es poco hablar de lo que puede pasar? Pues sí, pero a nosotros nos gusta trabajar muy a largo plazo. Bien, hemos visto las temperaturas que puede pasar, ahora nos toca ver las presiones para la semana que viene, porque son claves para que nos dibuje un poco las precipitaciones. Y nos encontramos como que ven ustedes en color celeste, es decir, bajas presiones en el sur peninsular, pero fundamentalmente situados en esta parte occidental de Andalucía. No hace falta que yo les diga la parte que es, pero Huelva, Sevilla, Cádiz, pillando algo de Córdoba, y nosotros justamente que Jaén estaremos un poco fuera. Por eso no somos la zona que más va a llover durante la semana que viene, porque las bajas presiones, las capas bajas, no van a estar situados justamente en nuestra provincia, sino están en la parte occidental de Andalucía. Y si nos vamos a la siguiente semana, pues ya cambia totalmente el dibujo, como van a ver, y vemos ya como las altas presiones
sin llegar a ser un bloqueo completamente, pero vemos perfectamente cómo las bajas presiones se van por encima de las islas británicas y las altas presiones bloquean todo lo que sería Centro Europa y todo lo que es Europa, incluido parte del norte de África y sobre todo la península ibérica. Por lo tanto, podemos ver perfectamente cómo este dibujo nos está mostrando cómo que a las capas bajas vamos a tener altas presiones, y si nos vamos ahora a las capas altas de la atmósfera, pues van a ver ustedes un poco muy parecido la situación. Ya tenemos ese bloqueo, el color naranja, cubriendo gran parte de Centro Europa y un poquito el norte de África para la semana que viene. Por lo tanto, estamos viendo que si llueve de alguna manera la semana que viene, serían simplemente momentos convectivos, masa de evolución, tormentas. Tormentas, que es lo que se va a caracterizar las posibles lluvias justamente para la semana que viene. Si nos vamos a la siguiente semana, en las capas altas sigue manteniéndose este color naranja, aunque en el sur peninsular se dibuja un poquito una pequeña salida, pero estamos viendo perfectamente cómo las 2 siguientes semanas de marzo podemos adelantarles que, salvo pronósticos que cambien, y en primavera los pronósticos más de 4 días pueden girar perfectamente un día para otro, pero nos muestra eso, situación totalmente estable y sin precipitaciones en gran parte del mes de marzo. Bien, esto respecto a las presiones en las capas bajas y en las capas altas, que nos están dibujando un poco la situación. Vamos a recordar un poco el año hidrológico. No ha llovido mucho, por lo tanto el dibujo sigue siendo muy parecido al que le veíamos en la semana anterior. El color azul celeste en todo lo que es el norte de Andalucía, el verde oscuro que nos muestra es en torno a los 400-500 litros, e incluso esa zona de Cádiz, que no hace falta que yo les diga que han superado los 1.200 litros, que sería lo que llovería en un año entero, como el caso de Grazalema. Eso es el año hidrológico. Si nos vamos a la provincia de Jaén, pues tenemos la vertiente norte en color azul celeste que han superado los 600 litros, el verde intenso que están entre los 400 y 500 litros y el verde oscuro ¿no? que estarían en torno a esos entre 300 y 400 litros. Por lo tanto, podemos decir que gran parte de las precipitaciones, o sea, hemos tenido un vuelco tan solo en un par de semanas que ha provocado que desde ese déficit hídrico, esa sequía extrema que estábamos sufriendo, a una situación normal y ante una primavera que no tiene vista a corto plazo de hacer grandes acumulados. Ya lo estamos viendo que para la semana que viene podemos tener en torno a esos 8, 10 litros, alguna tormenta aislada que pueden caer 30 o 40 litros en el punto en el que se produzca, pero no esperen ustedes que se produzca esta continuidad de la humedad que vamos a arrastrar en el invierno. Normalmente los inviernos lluviosos no significa primavera también, normalmente se suelen alternar, es lo habitual, salvo años muy excepcionalmente en la historia desde el año 1900 que tenemos datos justamente provinciales. Y esto no significa que sea un dato negativo, es decir, el olivo arranca con unas precipitaciones que son suficientes para no decir que necesita agua, pero no esperen ustedes que tengamos un acumulado de lluvias, por lo menos en la primera parte de lo que sería la primavera, en este mes de marzo, que cambie justamente lo que le estamos mostrando, pero por lo menos hemos conseguido llenar los pantanos, esperemos que nos duren muchos años y no gastemos más agua de la cuenta, y sobre todo que el olivo tenga suficientes reservas hídricas para poder empezar su fenología, en la cual yo les puedo decir que en otras partes de Andalucía, como en el caso de Sevilla, en el cual hoy mismo he estado yo, pues pueden decirles que están fenomenales del punto de vista que esto ha sido un cambio, el agua, lo que ha cambiado totalmente la fenología del olivo, a positivo evidentemente. Bien, este es el acumulado del año hidrológico. Vamos a empezar como les decía esta noche, les prometía un poco a ver lo que puede pasar en los próximos meses. Bien, ustedes saben que nosotros siempre hemos sido unos defensores del fenómeno del niño y de la niña. Primero, les recuerdo, el niño y la niña no altera las previsiones primaverales, sí, en cambio, las que pueden ser en el otoño y en el invierno, o sea, influyen de alguna manera, no lo digo yo, lo dicen gente mucho más, podemos decir, preparada y que conozca el tema. Y lo que vemos en la última salida del niño, vemos cómo a partir del mes de marzo entraremos en fenómenos niños. Les vuelvo a repetir qué significa eso. Significa que en las costas de Perú empieza a calentarse ese océano Pacífico por encima de lo normal, y ese calor significa que va a alterar completamente la meteorología a corto plazo en el mes de marzo y abril ya desde allí, y podemos ver que ese cenit llegaría hasta el mes de agosto con valores muy por encima de lo normal, significa mucho calor. ¿Y a nosotros en qué nos afecta? Bueno, pues nos afecta en lo que se llama el que este calor que se produce justamente ahora en el mes de marzo de abril, pasado un número de meses, que suelen ser de 3 a 5 meses,
las capas troposfera, o sea, ese calor se sube a la troposfera y la troposfera hay como unas corrientes que arrastran ese calor y nos lo trasladan a nosotros al océano Atlántico justamente a los 4 o 5 meses. Es decir, lo que ocurra justamente ahora en ese lugar del planeta provoca altas presiones y sobre todo retrasa la formación de ciclones y de huracanes justamente en el océano Pacífico, en las costas de México, en las costas californianas y en las costas americanas. ¿Y eso qué significa? Que el que puede romper el bloqueo después de tanto calor durante todo el verano, justamente al haber fenómeno Niño, se retrasa y por eso estamos teniendo estos últimos años que el agua no llega justamente cuando tiene que empezar, no empezamos en septiembre-octubre, sino que nos vamos a noviembre y diciembre. Por lo tanto, si el pronóstico del Niño se termina de confirmar y empieza justamente en el mes marzo y abril, la primavera en Andalucía y por lo tanto en la península ibérica no se va a venir alterada, es decir, si tiene que llover en abril, lloverá en abril, si tiene que hacer calor en mayo, hará calor en mayo, ya le estoy dando un pronóstico inicial que iremos poco a poco ratificando o modificando según desviaciones observemos, pero sí podemos anticiparnos a un pronóstico otoñal. Ustedes dirán, bueno, este está loco, habla en el mes de marzo, está hablando del otoño. Sí, porque estoy basándome en el fundamento del Niño que ustedes están viendo en pantalla. Por lo tanto, esta noche lo que queríamos fundamentalmente es que ustedes vieran esta situación respecto al Niño para los próximos meses. Y vamos a terminar ya más a corto plazo en la siguiente imagen que le ha preparado mi compañero, un poco que dibuja la situación totalmente de indiferencia respecto a lo que es el final del mes de marzo. ¿Por qué no interesa ver el final del mes de marzo? Fundamentalmente no es para entrar en especulaciones, sino para poder empezar a analizar qué puede pasar en abril. A mí marzo, ahora mismo que llueva 10 o 12 litros, como a ustedes no les preocupa, porque tenemos reservas, el suelo está harto de agua, los pantanos están llenos, tiene que hacer calor para que el olivo siga su fenología normal, pero sobre todo, ¿qué puede pasar en abril? Porque si empezamos ya un abril seco, un mayo seco, entonces ya sí empezaríamos a tener un pequeño problema. Bueno, pues lo que podemos empezar a ver es que si se cumple este pronóstico que ustedes están viendo para el 15 de marzo, que todavía queda mucho tiempo, pero que es un poco el preludio, vemos cómo las masas de lo que sería un descolgamiento o una ruptura del vórtice polar se podría producir. Es verdad que en principio tendríamos unas altas presiones bloqueando desde el 15 de marzo, pero si al final las altas presiones suben hacia las Islas Británicas, hacia Escandinavia y se quedan aisladas, obligarían de nuevo a que este vórtice polar, a que estas masas frías, si el shear string, es decir, si la corriente del chorro polar apunta directamente a la península ibérica, que muchas veces apunta hacia el norte de África, y digo esto porque para que produzcan todo un fenómeno hace falta un montón de variables, pero podemos ver un poco el anticipo. Es decir, que nos encontramos ante dos escenarios posibles. Un primer escenario de altas presiones durante todo el mes de marzo, que así empezaría en 15 y podría durar perfectamente hasta finales de marzo, o bien un anticipo de que las altas presiones se vayan hacia la isla británica y por lo tanto obliguen a que el chorro polar apunte y tengamos un final de marzo y 1 de abril con borrascas sucesivas, con mucha inestabilidad y con muchas precipitaciones, si al final se cumple que se produzca la última ruptura del vórtice polar antes de que empiece este primavera-verano del año 2026. Muy buenas noches y nos vemos la semana que viene.